Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda. Como todos los miércoles estaremos en vivo hasta las 23 horas. En el segundo bloque de este programa estaremos abordando una de las principales discusiones políticas nacionales, que es la crisis abierta con el pago de la deuda externa, crisis que, recordemos, se abrió a partir del fallo de la Corte Suprema norteamericana que obliga a la Argentina a pagar el 100% a los fondos buitres, ¿no? Bueno, un tema que realmente nos aqueja a toda la población, a todos los trabajadores, y como ya conocemos, esta situación histórica que no solamente afecta al bolsillo de todos los trabajadores, sino también a las futuras generaciones. Así que te invitamos a que te comuniques con Giro a la Izquierda, que nos des tu opinión al respecto, y en el segundo bloque, como dijimos antes, estaremos abordándolo junto a Laura Vilches y Hernán Pudú, dirigentes del Partido de Trabajadores Socialistas. También tenemos la cobertura de una concentración realizada en el día de ayer a partir de un nuevo caso de gatillo fácil, ¿no? Presentado como un suicidio por parte de la policía, pero bueno, estamos frente a un nuevo caso de gatillo fácil en la ciudad de Córdoba. Y lamentablemente, como solemos decir, y ya van cuántos casos en manos de la narcopolicía de nuestra ciudad. También estuvimos hace instantes cubriendo la movilización de padres, docentes y estudiantes de las escuelas preuniversitarias que se movilizaban por reclamo salarial. Recordemos que es una lucha que llevan a cabo hace semanas, ¿no?, los docentes preuniversitarios. Así es, y comenzamos ahora el programa de Giro a la Izquierda. Recordá que no te podés comunicar con nosotros al 444-4482 o escribirnos por Facebook. Y estamos en este momento en el piso junto a las legisladoras de la banca del Frente de Izquierda y los Trabajadores, que representan a los tres partidos del FIT, para conversar sobre justamente los últimos incidentes en los cuales se ataca a la banca del Frente de Izquierda y los Trabajadores. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos con Liliana Olivero, de Izquierda Socialista, con Cintia Frencia, la actual legisladora, y con Laura Vilches, del Partido de Trabajadores Socialistas. Bueno, el martes pasado comenzó a sesionar la Comisión de Asuntos Institucionales en relación al pedido de privilegio y las acusaciones que se hacen a la banca del Frente de Izquierda por incitar a los disturbios que sucedieron el pasado 11, cuando se votaba la Ley de Ambiente. ¿Qué nos pueden contar? ¿Cómo sigue esta situación hoy? Mira, creo que el carácter de la situación y del montaje que se ha hecho en torno al ataque al Frente Izquierda lo revelan dos cosas. Por un lado, las propias irregularidades de la comisión. Es una comisión que sesiona a puertas cerradas, sin la posibilidad de que los legisladores o asesores del Frente Izquierda puedan realizar preguntas, con muchas irregularidades, sin una reglamentación precisa de cuál es el proceso, y por ende queda a discreción de las fuerzas mayoritarias de la comisión, es decir, del radicalismo y del PJ. Esto ya revela el carácter de el procesamiento que se está haciendo ahí a la banca del Frente Izquierda, pero es mucho más amplio. Se trata de un ataque político de primer orden al Frente, que está íntimamente ligado con el intento de desprestigiar primero a una banca que ha sido en este tiempo de la lucha contra Monsanto, una de las que ha impulsado a fondo la lucha por prohibir la instalación de Monsanto. Ya con Liliana habíamos presentado un proyecto de ley el año pasado para prohibir la instalación de Monsanto. Presentamos ahora un proyecto de ley de emergencia ambiental y estamos muy vinculados con el movimiento de lucha. Y por otro lado, hemos desarrollado un sinnúmero de iniciativas ligadas a las luchas obreras, la prohibición de despidos y suspensiones. Entonces se busca sancionar a la única fuerza política que ha impulsado este programa y que se ha parado dentro del recinto a defenderlo, como lo hicimos en el caso de la Ley de Ambiente. Recordemos que esta denuncia la inician justamente los radicales, los mismos que fueron acusados del fraude que se hizo, ¿no?, en las últimas elecciones al Frente de Izquierda. Sí, lo que tiene que quedar claro que es un ataque a la izquierda cordobesa que tiene demostrado durante más de 12 años en la legislatura de Córdoba y en las calles un proceder y una defensa intachable con los intereses de los trabajadores, en todas las luchas, en el tema de defender los puestos de trabajo, pero también un sinnúmero de temas que tienen que ver con la ley previsional, con la famosa ley de bosques, cuando se votó la ley del desmonte, la 9814. Es decir, es un ataque
que hoy está avalado por el PJ, pero si bien está iniciado por la UCR, son cómplices, como fueron cómplices del robo de la banca del Frente de Izquierda, que estamos convencidos que la banca nacional nos corresponde, a tal punto que el tema está en la Corte Suprema de Justicia, todavía no se ha pronunciado, y que vamos a llevar, como decía Cintia, este tema en todos los niveles a una defensa y a una resistencia, no solamente presentando a nivel penal, mañana lo vamos a hacer, ya Cintia también lo va a explicar, sino en la calle, pidiendo a todos los organismos que se reclaman defensores de lo democrático, que efectivamente den la posibilidad de un pronunciamiento en defensa de la banca del Frente de Izquierda, que, como decía Cintia, y después de todo lo que hemos visto, está donde están los trabajadores en lucha y donde está la sociedad que lucha para cambiar las cosas que hace el PJ, la UCR, porque no olvidemos que el municipio está dirigido por Mestre, que es de un signo político diferente al gobernador de la provincia, pero que en esto van todos en sintonía. Y por último, destacar que este ataque no es solamente en Córdoba, está en Mendoza, está en la provincia de Salta y está también, tengo entendido, en Santiago del Estero, donde el Frente de Izquierda tiene bancas que están claramente definidas defendiendo los intereses de los sectores populares. Ahora, si la producción, tendríamos a mano el clip que pasamos la semana pasada con los dichos de la Sota, atacando específicamente a la legisladora Cintia Frencia, si lo podemos ver, para recordar justamente lo que planteabas de este ataque no solo de los radicales, sino también del PJ. Y adentro de la legislatura estaba el diálogo. Se sacó por unanimidad. Solo una legisladora que lamentablemente promovió estos incidentes y salió afuera a señalar a los legisladores radicales, a decirle, no lo dejen pasar, péguenle. ¿Por qué? Porque los legisladores radicales, los legisladores juecistas, los legisladores peronistas, habían acordado, como fruto del diálogo, un muy buen proyecto de ley. Bueno, a raíz de estos dichos públicos de la Sota, el Frente de Izquierda le presentó una carta documento, tenemos entendido. Sí, mañana le haremos una denuncia penal. Hay dos elementos en lo que dice la Sota que revelan la situación. Primero, se hace eco de acusaciones infundadas que no han sido probadas. Es más, todavía formalmente dentro de la comisión yo no tengo ninguna imputación, por así decirlo, porque no hay ninguna prueba. O sea, en la misma comisión en donde se trata la cuestión de privilegio pedida en contra de la bancada del Frente de Izquierda, no hubo ninguna prueba concreta aún. No hay pruebas, no los va a haber, por supuesto, porque son todas mentiras, pero todavía formalmente ni siquiera está hecha la imputación. Se hace eco de una campaña de difamación que han hecho los legisladores del radicalismo y que él se pone de ese lado abiertamente. Y es una acción muy temeraria por dos cosas. Primero, usa su investidura para desprestigiar una fuerza política que, como bien dijo Liliana, tiene toda una trascendencia, pero aparte es la única que en particular respecto a la ley votada salió a denunciar abiertamente el carácter de la ley. Y él toma partido por un debate dentro de la legislatura, introduciendo al Poder Ejecutivo directamente dentro del Poder Legislativo, y no lo hace de manera casual, lo hace justamente por la posición que le funciona a sus intereses, que es instalar a Monsanto en Córdoba. Entonces nosotros denunciamos que hay una campaña de calumnias e injurias, que hay un montaje armado contra el Frente de Izquierda para desprestigiarlo y también para avanzar en la instalación de Monsanto. Por eso vamos mañana a la justicia, a las 10:30 estaremos en tribunales haciendo esta denuncia penal contra de la Sota y también contra los legisladores radicales, Juni y Matar, que son los que encabezaron esta difamación por los medios. Sí, no solo que no tienen ninguna prueba, sino que además llamamos al gobierno a presentar las pruebas. Lo que nosotros tenemos son pruebas, así como ninguno de los gobiernos que ataca y los legisladores que atacan a las bancas del Frente de Izquierda, acá en Córdoba, como en Mendoza, como en Salta, tienen las pruebas. Es más, la defensa de nuestra compañera Cecilia Soria en Mendoza fue contundente respecto a la denuncia que ella estaba realizando sobre las redes de trata y las complicidades de las mafias policiales, de la justicia y de sectores del propio Estado. Nosotros hay hechos fehacientes que demuestran que acá los responsables de hacer todo este montaje y los que tenemos las pruebas somos nosotros. De hecho,
se realizó la denuncia de este joven discapacitado que fue detenido de manera completamente irregular por la policía cordobesa a tal punto que no tienen pruebas y que los que estamos haciendo la denuncia tenemos la razón para, si a alguien le quedaba alguna duda, de que hay 2 policías presos que están en Bower por estos hechos. Entonces, este montaje brutal que tiene el objetivo de atacar al frente de izquierda, porque como decían las compañeras, somos los que estamos en las luchas, los que tienen que dar la cara y poner las pruebas son ellos. Nosotros escuchamos a Suárez en el anterior, hace unos 2, 3 programas, si no me equivoco. El mismo día de El mismo día de votaba, los hechos, se comunicó. que atacaba y salió a defender radicalmente el operativo y salió a defender el accionar de la policía, que ahora, como vemos, está imputada. Recordemos por estos hechos. que Suárez decía concretamente que todos los detenidos estaban implicados en los hechos y había pruebas de eso. Bueno, nosotros vamos a demostrar que no hay absolutamente ninguna prueba, que esto es un montaje político. Nosotros vamos a hacer mañana, junto con el Frente Izquierda, una denuncia penal, en particular al jefe de la policía, porque el jefe de la policía salió a hacer estas declaraciones y va a estar encabezado por nuestro compañero Guillermo Torren, que es uno de los asesores y que estuvo detenido de manera irregular, y por los otros compañeros. Que además fue detenido como a 7, 8 cuadras de la legislatura de Córdoba, ¿no? Que hay que aclarar efectivamente que no hay absolutamente ninguna prueba. Es más, Cintia y yo estábamos dentro del recinto cuando se suceden los incidentes, porque justamente como el proyecto nos lo habían dado hacía 1 hora o 2, no más, nos fuimos al recinto para ver qué le habían modificado. O sea que fuimos las primeras que entramos, nos tomamos ahí el tiempo, tenemos testigos. Efectivamente, no hay pruebas por parte de ellos. No hay pruebas. Solamente un dato. Hoy que se citaron a los primeros 3 testigos, Sí. 3 asesores del radicalismo, ¿no? Dicho sea de paso, fueron realmente una farsa, porque estos testimonios, primero, se contradecían entre sí todos, y segundo, ninguno pudo sostener concretamente habernos visto afuera de legislatura y señalarlos y escuchar que yo particularmente decía, ahí van los legisladores del radicalismo, como ellos me acusan, y se pisan permanentemente. Entonces hace agua por todos lados la denuncia, hace agua por todos lados, y por eso también que vetan al Frente Izquierda a la hora de preguntar, porque pondríamos al descubierto claramente la mentira que están montando. De todos modos apelamos, y digo esto como para que quede bien en claro, a la movilización, a la solidaridad del conjunto de los sectores populares que en definitiva nos han mandatado para estar en esta banca, que nos han mandatado para defender este programa, a que hoy se pronuncien en defensa de esta herramienta, que sin duda es una herramienta clave para impulsar todas las luchas y una oposición política al oficialismo y a la oposición tradicional. Entonces, que se pronuncie en defensa del Frente Izquierda contra la sanción a la banca, y podemos impulsar una gran movilización en este sentido. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias. Estaremos cubriendo todas las acciones. Va a ser un proceso largo, así que seguramente vamos a tener que, a través de ustedes, que son un medio muy importante, de denunciar justamente esta maniobra y las que van a inventar para efectivamente ensuciar al Frente de Izquierda. Sí, recordaba un poco lo que hablamos en el programa anterior, Laura, con respecto, por ejemplo, a las acusaciones de Bernie, también a Nicolás del Caño por estar en la calle. ¿Qué tiene que hacer? Sí, ni hablar, ¿no? Cuando hacíamos cortes o nos movilizamos con sectores de trabajadores, lo mismo el compañero del PLA en Salta, por participar de una asamblea docente y un bloqueo, una legislatura, que lo único que tenía, el objetivo que tenía era oponerse a una votación que avanzaba en quitarle derechos a los trabajadores. Y se viene la censura al Frente de Izquierda, porque además está clarísimo que una fuerza política que está creciendo y que cada vez va a crecer más, y está donde tiene que estar, donde están los conflictos, donde están los reclamos. Entonces tenemos que empezar a coordinar nacionalmente y provincialmente una resistencia a esta censura a nuestro Frente de Izquierda y a las bancas que tenemos en todos lados. Bueno, no nos queda más tiempo, pero les pido si pueden responder en un minutito una pregunta que nos llega de Luis de Alto Alberdi, que dice: ¿por qué se dice que los asambleístas están a favor de la ley de ambiente? Mira, yo creo que hay mucha confusión.
con lo de la ley de ambiente, bueno, ha sido efectivamente el rol que jugó esta ley. De la Sota intentó de todo para levantar la lucha contra Monsanto. Intentó con la represión, reprimió varias veces el acampe, intentó con la justicia, no lo pudo. La movilización popular logró un fallo a favor y logró que el mismo gobierno que había habilitado la instalación de Monsanto luego rechazara el estudio de impacto ambiental. Entonces lo que no pudo hacer por un lado, lo metió por el otro. Y efectivamente metió una ley tramposa, una ley confusa. Para pegarte un palo te tienen que dar un caramelo, entonces tiene algunos aspectos que pueden resultar atractivos, como cuál. Bueno, tienen todo un capítulo de la salud ambiental. Ahora, tiene una cuestión que es totalmente negativa y que es la que habilita Monsanto, que es que pone en manos del Ejecutivo la posibilidad a desarrollar el ordenamiento territorial. Esto quiere decir que determine cuál es la organización y la utilización de los recursos de la provincia. Y con esto modificar la única traba legal que tiene Monsanto para instalarse, que es la ley de uso del suelo, el IPLAM. Si se hubiera respetado esa ley, Monsanto no podría haber puesto un solo ladrillo allí donde lo pone. Entonces, el capítulo de salud ambiental, los fueros ambientales en la justicia, la consulta popular, que dicho sea de paso no es vinculante y ya existía por la Ley General de Ambiente, podrán aparecer muy atractivos. Pero con la modificación del ordenamiento territorial estamos fritos, digamos, porque le da todo el poder al Ejecutivo a que haga lo que quiere y puede violar lo otro, como han violado la ley de uso de los suelos. Y aparte hay un aval político de Cristina, de la Sota y del radicalismo para que se instale Monsanto. Sí, o sea, se la van a ingeniar para que efectivamente, si le fue mal en un estudio de impacto ambiental, ya se están frotando las manos para que en julio o agosto presenten otro y listo. Pero acá hay un acuerdo que es un negocio que está con Monsanto y avalado por los 3 partidos políticos en los distintos niveles. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Veamos ahora la cobertura que realizamos sobre la concentración realizada por familiares de Cristian Guevara. Él es un joven de 23 años, víctima del gatillo fácil y que la policía está planteando que apareció suicidado en la comisaría 19. Veamos la cobertura de la concentración. María Emilia Rojas, cuéntenos un poquito por qué está acá. Estoy para que se haga justicia por la muerte de mi hijo. Cristian Daniel Guevara, que fue muerto en la comisaría número 19. ¿En qué circunstancias? Supuestamente muere por que él se ahorca, que yo dudo que sea así. Estoy segura que mi hijo no se ahorcó, porque yo vi a mi hijo, lo vi en el cajón a mi hijo, porque así me lo entregaron cuando lo llevaron a la rastra. ¿Cómo puedo saber yo que mi hijo se ha ahorcado si lo llevan arrastrando a la policía? Lo sube a un patrullero a la rastra. Antes de un aspero, golpiza y que le pusieron una picana en el cuello. ¿Cómo puedo saber yo que mi hijo llegó con vida a la comisaría? Sí, hay montones de testigos. Además, esta fotografía que está ahí, se ve cómo a mi hijo lo suben al móvil de la policía. Lo golpean montones de policías. Así que por eso pido justicia y que la justicia investigue. Que investigue a los policías que estuvieron en el procedimiento, a ellos que los investigue. ¿Por qué motivo están investigando a su familia? Porque quieren descartar que mi hijo no se suicidó. Cree que mi hijo tenía motivos para suicidarse. ¿Cómo se iba a suicidar mi hijo si dice que si iba a Bower mi hijo se iba a suicidar? Sí, mi hijo ya había estado preso. Mi hijo nunca me llamó cuando estuvo preso en Bower para decirme, mami, por favor, sácame que la estoy pasando mal. ¿Usted logró alguna comunicación con su hijo desde el momento que queda detenido? Ninguna comunicación. Dice la policía que me llama. Dicen que me llama. A mí no, yo no recibí ninguna llamada. Nunca lo pudimos ver a él. No tiene marca. La única marca que tiene es una quemadura detrás del oído, que no entiendo cómo se puede marcar una sola parte y no la parte más importante que es la garganta. Encima, ¿por qué tenían algo tan peligroso como dice el ribete de unas frazadas que mi hijo sacó? ¿En cuánto tiempo tardó mi hijo para sacar el ribete de esas frazadas si supuestamente está cosida? ¿Intervino algún abogado en esta situación? Sí, está el doctor Vega, que supuestamente también
es el que mi hijo llama por teléfono, que lo llama pidiéndole ayuda. ¿Cómo puede ser que mi hijo llame a un abogado si con qué le iba a pagar no tenía dinero? Que el mismo abogado duda que sea Cristian el que haya llamado. ¿Por qué le ponen picana a los chicos si no son animales? ¿Ah? ¿Por qué? Ahora yo lo escucho a los amigos de él, a muchos chicos que encuentro, sí, doña, dice, sí nos picanea la policía. Tiene picana. ¿Por qué? ¿Por qué les permite? Mi hija vio cuando le ponen eso en el cuello a mi hijo y se cae al piso. ¿Por qué no sale en la autopsia eso? Entonces, que yo estoy sospechando ahora que ellos están ocultando. Yo sé que nada me va a devolver la vida de mi hijo, pero se pueden evitar muchas muertes. Porque hoy la policía los ataca a los jóvenes, los lleva detenidos por los delitos que cometen, pero no hacen nada. Pagan ellos la culpa de otros, de los que venden. No estar en una esquina o porque usas una gorra ya sos un delincuente. Porque si usas, o si sos morocho o si usas arito, ya sos un delincuente. O ya te paran y por algo, por tu cara, ya no me gusta tu cara, te llevo. Mi hijo es morocho y él cada 2 por 3 iba a la comisaría. Yo creo que de los 12 años lo llevaba. La policía es como que se burla porque pasan en las motos, les gritan. Los chicos les dicen algo, se lo merece por choro, le cabe por choro. Esas cosas les grita la policía a los chicos cuando les dice algo. El mismo día del velorio de mi hijo, eso fue lo que le gritaron porque querían llevar a unos chicos que estaban en el velorio de mi hijo. Y le gritaron, mataste a mi amigo, le cabe por choro, es lo que le gritaron a la policía. Los policías que iban en moto. Bueno, veíamos otro caso más de denuncia al accionar de la policía de Córdoba. Recordemos también que hoy hubo una movilización en Capilla del Monte porque el joven Brian Palomeque, otro joven cuya madre denuncia permanentemente que fue asesinado por la policía, apareció muerto en una comisaría, otro suicidado más, por negarse a robar, ¿no? Una cuestión ya común con modus casos operandi de la policía. Exactamente, así que todo el repudio a este accionar. Desde Giro a la Izquierda obviamente están las cámaras disponibles para las denuncias de estas características. Así es, le damos la bienvenida a Hernán Pudú, que se sumó a la mesa. Buenas noches. Y bueno, vamos a conversar sobre el tema, la crisis abierta en relación al pago de la deuda externa, ¿no? Los invitamos antes de conversar a ver un clip preparado por la producción. Sí. Si me disculpas, Paula, me gustaría que nos vayamos un poquito atrás porque han llegado algunos mensajes. Bien. Laura, que estuviste en la mesa anterior, disculpa, a ver si podemos responder los que nos dicen, bueno, una vergüenza que los radicales y peronistas que estén implicados en los casos de corrupción ataquen a los que dan la cara, dice Federico de Argüello. También nos dicen a Laura Vilches cuál es la relación entre el ataque a la banca y las detenciones de la legislatura. Aguante la banca del FIT. El ataque no es solo a las bancas, sino a todos los trabajadores que luchan de manos de la burocracia sindical, la justicia y el gobierno. Javier del Centro. ¿Y por qué consideran que se ataca al Frente de Izquierda? Bueno, llegaron un poquito después los mensajes. Así que bueno, brevemente están todas relacionadas, pero esencialmente lo que nosotros creemos es que hay un ataque al Frente de Izquierda como expresión política de un conjunto de luchas de los trabajadores y de los sectores populares que bien decía que se enfrentan a la burocracia sindical que quiere hacerle pasar planes de ajuste, topes salariales, despidos, suspensiones, como por ejemplo estamos viendo en la industria automotriz, o a movilizaciones de los sectores populares, ya sea, como bien explicaban las compañeras y veíamos en el bloque anterior respecto a lo de Monsanto y a los problemas ambientales, así como también a otras luchas del movimiento de mujeres, por ejemplo, y ese es el caso de la compañera Cecilia Soria, a quien se ataca de haber denunciado lo que es Vox Populi y que consta en distintos estudios e investigaciones, que es la complicidad de las mafias policiales, que son las mismas que nosotros acá denunciamos por los casos de Gatillo Fácil. Bueno, lo veíamos recién el clip. Es una policía que es realmente una mafia que maneja todos los negocios ilegales, narcotráfico, trata, desarmaderos, salideras bancarias, etcétera. Y que desde ese punto de vista, todos aquellos que nos venimos movilizando, por eso lo que dice el mensaje de que no es solamente un ataque al FIT, sino al conjunto de los que luchamos contra los planes de ajuste y contra todas las miserias y los flagelos
que afectan a los trabajadores, al pueblo, a las mujeres, a la juventud, a los pueblos originarios, y nosotros nos movilizamos contra eso. Por esa razón viene el ataque a la banca del Frente de Izquierda, y hay una relación directa que tiene que ver con el intento de amedrentarnos y de disciplinarnos. Yo decía el programa pasado que de la Sota, cuando a principio de año, en los meses de febrero, marzo, había movilizaciones populares, corte de ruta, la Panamericana, que la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner sale a atacar a nuestros diputados, a nuestros compañeros Cristian Castillo y Nicolás del Caño, por haber estado en la Panamericana junto a los obreros para evitar y lograr la absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras, que salieron a decir que ahí estaban las banderas rojas que cortaban la ruta. Hay una relación directa entre eso y el ataque a nuestros compañeros, que creemos que, bueno, Guillermo Torren es asesor de la banca del Frente de Izquierda, justamente para evitar e impedir y limitar la movilización popular, que es la única manera que creemos nosotros que se pueden frenar estos planes de ajuste que los gobiernos nacional, provincial y municipal, vienen implementando y descargando sobre el pueblo trabajador. Bueno, ahora vamos a ver uno de los aspectos de ese... Y sin lugar a dudas que con todos los testimonios que salieron a la luz y la propia detención de los policías, Claro, ¿no?, implicados en la represión de ese día, cada vez queda más a la luz que hay una relación directa, que ha sido una maniobra, digamos, ¿no?, implicado el jefe de policía, el propio gobernador, los legisladores y Categórica. demás. Bien. Bueno, decíamos que los invitamos a ver entonces, antes de meternos en el debate sobre la deuda, a ver un video preparado al respecto por nuestra producción. Veamos. Ante el repudiable fallo del juez Griesa, los kirchneristas salieron presurosos a revivir una épica nacional, popular y antiimperialista, con la consigna patria o buitres. La verdad, que los entendemos a los muchachos. Toda esa mística en los últimos tiempos estaba por los pisos. La pelea contra las corporaciones no incluye ni a Monsanto, ni a la Barrick Gold, ni a la Chevron, multinacionales saqueadoras de nuestros recursos. Encima Kicillof, representante de la supuesta a la izquierda de este gobierno, se dedicó a pasear por Europa arreglando con el Club de París, el Fondo Monetario Internacional y el pago de 8.000 millones de dólares a Repsol. Lejos de buscar una patria que alimente la ilusión de un gobierno soberano y que se plante frente a las potencias, Cristina salió a señalar que si bien esto era una extorsión, el discurso oficial deja las manos libres para seguir negociando con los llamados fondos buitre. Yo creo que hay que distinguir entre lo que es una negociación de lo que es una extorsión, porque la vocación de la Argentina es pagar. Porque la vocación de la Argentina lo hemos demostrado. El fallo demuestra que esta histórica crisis de la deuda no estaba cerrada, como afirmaba el gobierno. Nada de extrañar de estos autodenominados pagadores seriales. La Argentina ha pagado entre el año 2003 y el año 2012 173.733 millones de dólares. Digamos que más que deudores recalcitrantes, somos pagadores seriales. Somos pagadores seriales. Los muchachos de la juventud kirchnerista quedaron en outside. La oposición más a la derecha aún apoya una negociación con los buitres. En esto hay unidad nacional de la casta política que vive bien con sueldos 20 veces mayores a lo de cualquier trabajador, mediante la excusa de no quedar afuera de los mercados internacionales y no perder la inversión extranjera. El gobierno nacional apela a todo tipo de medidas antipopulares para poder hacerse cargo de esta deuda. Al igual que los milicos, Alfonsín, Menem y de la Rúa, el gobierno de los K es servil a los organismos internacionales, pagando una deuda usurera, priorizando los pagos en vez de priorizar la educación, la vivienda, la salud, las obras públicas, el empleo. El gobierno K es pagadores seriales. Bueno, estamos en vivo hasta las 11 de la noche. Esperamos tus llamados al 444-4482 o mandanos tus mensajes al 155-322-377 y si no, por Facebook.
Y bueno, se reabrió en la Argentina el debate sobre el pago de la deuda externa, ¿no? Es un debate que ha recorrido la historia del país porque ha implicado permanentes crisis recurrentes, tanto en la Argentina como en el conjunto de los países dependientes, ¿no? O sea, es algo que marca la historia nacional. Sí, bueno, veíamos un poco en el clip que desde la dictadura esta parte, sobre todo se cuenta desde ese momento porque la deuda pega un salto, la deuda externa pega un salto, es una historia de expoliación y expropiación de los recursos y las riquezas del país en manos del capital financiero internacional, que significó saltos enormes con cada uno de estos gobiernos, con la dictadura, con Alfonsín, con Menem y con el propio kirchnerismo, a pesar de todo el relato, que fue brutal. Quizás para mencionar algunos números, nosotros tenemos que la deuda externa en 1976, al inicio de la dictadura, era de alrededor de 8.000 millones de dólares, que con lo que hizo la propia dictadura de nacionalizar y volver pública el 55% de la deuda privada, la deuda justamente pega un salto y se salta exponencialmente y pasa a significar un 364% más que la deuda inicial. El gobierno de Alfonsín, lejos de disminuir el pago de la deuda a los capitales internacionales, al FMI, a todos los organismos de financiación internacional, lleva nuevamente a un aumento del 44%, a pesar inclusive de que en medio de su gobierno paga alrededor de 35.000 millones de dólares. Recordemos que esto llevó a la enorme crisis de la hiperinflación. Exactamente. El gobierno menemista, ni hablar de que con el endeudamiento que significó la mentira de sostener la convertibilidad y un dólar igual a un peso, que el gobierno de la Rúa también va a sostener y a extender, significó un salto del 123% en el monto ya enorme que tenía la deuda, que era de alrededor, si no me equivoco, de 64.000 millones de dólares, se aumenta un 123%. Eso significa que en 1997, con la asunción de la Rúa, la deuda está en 146.000 millones de dólares. En 2 años nomás del gobierno de la Rúa pega un salto en un 9% de ese monto de deuda. Del 99, ¿no? Del 2001. Exactamente. Y después, y tenemos en el 2001, previo a la devaluación brutal que hubo, bueno, y al default que se va a declarar, la deuda estaba en 180.000 millones de dólares. A pesar de todo eso y del discurso del gobierno kirchnerista, del desendeudamiento y de presentar durante toda esta década el pago de la deuda como una patriada, la deuda inclusive desde 2002 aumentó en 38.000 millones de dólares, y hoy estamos en un monto de alrededor de 218.000 millones, si contamos entre eso los compromisos, que bueno, después veremos, pero los compromisos con el CIADI, con la entrega a Repsol, que ya hemos analizado y que se ha discutido de alrededor de 8.000 millones de dólares, y el pago al Club de París, que asciende alrededor de los 10.000 millones de dólares. Es decir, una expoliación y una entrega absoluta y permanente de los últimos 40 años al capital imperialista. En relación con eso que decías, de alguna manera podemos plantear que a lo largo de la década kirchnerista se intentaron imponer 2 sentidos comunes, ¿no? Uno, que la deuda externa ya no era un problema para el país, y el otro, que estás planteando vos, de que la política de el pago de la deuda implicaba desendeudamiento soberano, ¿no? Exactamente. Exactamente, bueno, el debate sobre la deuda ahora y el fallo del juez Griesa abre nuevamente la discusión sobre la deuda, y acá hay que decir claramente que los únicos que hemos sostenido consecuentemente y a lo largo de toda la historia una posición de principios respecto a que el único gesto de soberanía nacional con respecto a la deuda externa es el no pago, ha sido la izquierda. Sí, el kirchnerismo ha construido un relato y ha confundido a amplios sectores de la población planteando que el problema de la deuda se resolvía pagando, es más, hasta el punto de plantear que ya habíamos dejado atrás ese problema. Es decir, supuestamente, si uno va a los archivos de hace 3 o 4 años, va a encontrar muchas declaraciones del gobierno diciendo que ya no existe más el problema de la deuda externa porque ya se pagó. Por eso ahora dicen somos pagadores seriales, porque realmente fueron pagadores seriales, no solamente de esta deuda, sino hace poco al Club de París, a Repsol,
al CIADI, es decir, el gobierno tiene una gran crisis en este momento y hay una gran crisis nacional porque creyeron que haciendo los deberes como debe ser iban a permitir en este momento de inflación, de ajuste, etcétera, conseguir las inversiones necesarias, Vaca Muerta, Repsol, etcétera, para poder salir, volver a los mercados. Bueno, el fallo del juez Griesa es un gran revés, no solamente al relato, sino a esa táctica genial, podríamos decirle, de los pagadores cereales que creían que pagando iban a lograr desendeudar a la Argentina. Es una discusión difícil, digo, Laura planteó un montón de números justamente para tratar de mostrar que no se está desendeudando, sino que todo lo contrario, es decir, cada vez es mayor el porcentaje de la deuda. Sí, si podés volver a plantear las cifras de cuánto ha crecido la propia deuda bajo el kirchnerismo, bajo el 2005 gobierno en kirchnerista, adelante. y ha sido más de 38.000 millones de dólares. Y esto tiene que ver, decía Hernán, por ejemplo, no solo los pagos actuales y los que tenemos más presentes, si se quieren en estos últimos momentos, el pago al CIADI, que son todos los buitres, porque también esos son buitres que litigaban en este organismo y a los cuales se definió pagarles para ver si la Argentina y el gobierno nacional, esencialmente la camarilla gobernante, en lo que le queda de gobierno, puede llegar al 2015 frente a la merma de reservas que significa el pago de la factura energética, la fuga de capitales, la propia evaluación, etc. Pero, por ejemplo, ¿por qué la política falsamente planteada como desendeudamiento soberano, aparte un poco increíble ese epíteto, pero ¿por qué? Porque esto que nos presentan como desendeudamiento y que significó, por ejemplo, las reestructuraciones y los canjes del 2005 y del 2010, no solo que desde el punto de vista de la jurisdicción de dónde se resolvían estos litigios, estaban y se sostenían, y el propio kirchnerismo y Kirchner en persona, que lo presentan después de muerto como el más nacional y popular de todo, acordó con Labaña, hoy en la oposición, con Labaña, en aquel momento ministro de Economía, sostener la jurisdicción de los tribunales de Nueva York, sino que además cada una de esas reestructuraciones, aunque se las presentó, que significaban quitas, porque se los canjeaba por bonos de menor valor supuestamente, pero que o trampa estaban atados a lo que se conoce como el cupón PBI, que significaba que por cada punto de crecimiento de la economía argentina, es decir, de crecimiento de la producción, iban puntos que significaban una valuación crecía el valor de esos bonos. Entonces, ya el propio discurso en ese momento hacía agua por todos lados, ni hablar ahora cuando, como acabamos de decir, la deuda sigue aumentando y lo que se está discutiendo frente, a pesar de escucharlo a Kicillof despotricando contra los fondos buitres, a Cristina hablar de extorsión, etcétera, lo que están diciendo es vamos a pagar, vamos a pagar, vamos a pagar. Nosotros igualmente, obviamente que rechazamos en primer lugar el fallo del juez y rechazamos todo el pago y todas las negociaciones que se están haciendo ahora y que se vinieron haciendo durante años. Ella planteaba hace un ratito que es conocido popularmente que la izquierda desde el año 82, de la salida de dictadura, plantea claramente el no pago de la deuda externa. Entonces nosotros en primer lugar estamos por el no pago de la deuda externa y creemos que toda la deuda es un fraude, no solamente esta parte y esta pelea particular con este porcentaje de fondos buitres con los que hoy se está discutiendo, sino que el conjunto de la deuda creemos que es una extorsión, es un chantaje, es un fraude y que no hay que pagarla. Ahora, ¿cuál es la solución que vemos nosotros? Porque al mismo tiempo estamos planteando varias cuestiones. Por ejemplo, habría que nacionalizar el conjunto de lo que se conoce como la banca, nacionalizarlo, estatizarlo y ponerlo bajo el control de los trabajadores, porque todos saben que a través de los mecanismos supuestamente legales de muchos bancos es a través de los cuales se fugan muchos capitales y se hacen todo este tipo de maniobras financieras que terminan de esquilmar a la población. Por agregarte un dato nomás, con la última devaluación que la de enero de este año, 10.000 millones de dólares se hicieron los bancos que están a cargo de todas estas operaciones y que hacen múltiples maniobras para fugar dólares y sacar dólares
Lo mismo las multinacionales, que en la Argentina las 2/3 partes, perdón, de los capitales de las empresas que están afincadas en la Argentina son de multinacionales imperialistas que también se llevan esos dólares y esos dólares se los llevan a través de los bancos y de las operaciones bancarias. Claro, bueno, otro aspecto es el monopolio, es decir, el absoluto control por parte del Estado del comercio exterior, es decir, de todo lo que se compra, de todo lo que se importa y todo lo que se exporta, para justamente tratar de combatir la especulación de precios, las corridas contra el dólar, contra la propia moneda nacional y al mismo tiempo, lo que decía antes, una banca estatal única para generar créditos para los pequeños y medianos propietarios, para los comerciantes, etc. Y por último, bueno, ligado al no pago de la deuda externa, una cuestión que es una consulta popular vinculante. ¿Sí? Porque muchas de las cosas que nosotros estamos planteando recién puede ser que un trabajador, comerciantes, etcétera, digan, no, yo no estoy muy de acuerdo con esto, hay sectores de la población que sí. Sin embargo, nos parece que en primer lugar, de mínima, lo que no puede ser es que 4 personas, como Kicillof, Capitanich, Zanini, no me acuerdo quién más, sean los que decidan entre 4 paredes qué va a ser del futuro de millones y millones de argentinos y de generaciones. ¿Sí? Porque se está discutiendo, lo que está en discusión es el futuro de las generaciones en la Argentina. Entonces nosotros no estamos en contra de que 4 personas resuelvan esto y estamos a favor de que se realice una consulta popular vinculante donde se pueda discutir absolutamente todos estos temas, inclusive las propuestas que planteamos nosotros, como el monopolio del comercio exterior, la nacionalización de la banca, el no pago de la deuda externa. Porque nos parece que en primer lugar lo que puede resolver esto es, como todas las cuestiones, la movilización de los trabajadores y de los grandes sectores populares para imponer justamente el no pago de la deuda externa. Ahora, los que no tengan, porque puede haber muchos sectores que dicen, bueno, si no pagamos la deuda pasa tal o tal cuestión. Bueno, puede ser, es una discusión, pero primero tenés que tener el derecho a decidir si realmente, qué querés, cómo plantea la población enfrentar justamente esta situación contra los fondos buitres y contra muchas empresas imperialistas que expolian permanentemente el país. Disculpa, hermana, justo se comunica con nosotros Horacio de Barrio Patricios y nos pregunta cómo enfrentaría la izquierda el fallo de Griesa. Bueno, como decía Hernán, nosotros en primer lugar lo que estamos haciendo es rechazar de plano este fallo, porque de hecho es una muestra más de la prepotencia imperialista que quiere someter una vez más a nuestro país, así como a un conjunto de naciones latinoamericanas y de los países denominados de subdesarrollados del tercer mundo, que están atados por estas condiciones impuestas por los organismos de financiamiento internacional a deudas usurarias. Entonces, en primer lugar, rechazamos de plano esa intromisión de una potencia imperialista, de una corte en este caso preciso, sobre lo que se denominan las deudas soberanas, que de soberana se ve que mucho no tienen. Entonces, el único gesto de soberanía en este momento es no solo rechazar el fallo del juez, sino además no pagar la deuda. Nosotros creemos que desde ya lo que hay que hacer es evitar, en primer lugar, desenmascarar la maniobra del gobierno que nos lo quiere presentar como un gesto soberano. Y creemos que el único gesto soberano es no pagar la deuda. Creemos que la clave justamente, inclusive ante distintos hechos, nosotros escuchamos a la presidenta mucho gesto de soberanía respecto al problema de las Islas Malvinas, pero los capitales imperialistas británicos siguen en el país haciendo negocios, fugando dólares y aumentando el endeudamiento. Entonces, hay que tener medidas concretas que ataquen justamente, no solamente en los gestos, sino al capital imperialista, que es el que está sometiendo a nuestro país y en concreto a su población, es decir, la clase trabajadora y los sectores populares. Las mismas patronales para las cuales estos fondos gobiernan, y como decía antes, son las que litigaron en este organismo que es el CIADI, son las que hoy nosotros vemos atacando a los trabajadores que se organizan. Lo vemos en el caso de Gestamp, lo vemos en el caso de Donnelley. Es una multinacional que en el último año, si yo norteamericana, que si yo mal no recuerdo, 218.000
millones de dólares ganó en su último ejercicio Hoy quieren despedir a 120 económico. trabajadores. Quiere dejar en la familia, en la calle a más de 123 familias. Otra empresa como Lear, que es una gran multinacional del mundo de las autopartistas que fabrican el cableado para otra gran multinacional como Ford, está suspendiendo en Buenos Aires trabajadores y ni siquiera quieren pagar las suspensiones, es decir, están atacando. Yo, resumidamente, creo que por la pregunta, es con la movilización popular. Claro. Es decir, entonces van a decir, no, las movilizaciones no pueden resolver eso. Sí pueden resolver eso porque lo tendrían que volver a pensar, tendrían todos los ojos internacionales, verían que la gente esté en las calles rechazando semejante arbitrariedad y pondría en cuestión justamente quiénes son los que gobiernan en Argentina. Es decir, ¿se atreverían a hacer semejante fallo? Porque ponen en cuestión de quién van a ser los bancos entonces. Y si los trabajadores entonces se quedan con los bancos, y si los trabajadores entonces, y la movilización plantea que hay que quedarse con los recursos energéticos como el gas, como el petróleo, y si se plantea que hay que quedarse con las fábricas, entonces yo creo que ese es el poder que tienen los trabajadores justamente ante el chantaje imperialista. ¿De quién es la Ford? ¿De quién es Iveco? ¿De quién es Fiat? ¿De quién es Renault? ¿De quiénes son los grandes bancos? ¿De quiénes son el 45% de las tierras en la Argentina que son de grandes propietarios imperialistas? Bueno, si ponemos en cuestión eso, yo creo que se cae la Corte Norteamericana, se caen absolutamente el Banco Mundial, el FMI, y empiezan a discutir y dicen, bueno, no, si se enojan tanto, no. No, y seguramente, perdón, eso impulsaría una amplia movilización de solidaridad en otros países que tienen la misma situación. Porque nosotros creemos que el ataque es al conjunto de los trabajadores, como lo estamos viendo a lo largo y ancho del mundo. Y desde ya que, como plantea Hernán, esto es en la perspectiva, necesidad de impulsar la movilización es en la perspectiva de poner en pie un gobierno de los trabajadores que creemos que es el único que puede dar una salida de fondo a este problema. ¿Por qué? Porque, como está visto, ni peronistas, ni radicales, ni kirchneristas han resuelto, y eso lo muestra la historia reciente de este país, han resuelto el problema del sometimiento Una cosita más. Sí, rapidito. No, quería cerrar, digo, muchas de las cosas que yo dije pueden decir, miren las cosas que plantean los socialistas. Ahora, más allá de eso, una cuestión absolutamente mínima, democrática, respeto del voto popular. Es decir, fíjense cómo los socialistas le decimos a todos los demócratas, que se dicen demócratas, y si son tan demócratas, ¿por qué no están de acuerdo en impulsar a través del voto directo que 40 millones de argentinos, o los que puedan votar, que son menos, se pronuncien alrededor de si hay que pagar o no hay que pagar la deuda, si está bien el conjunto de las cuestiones que estamos planteando? Se van a negar. Te permitiría instalar el debate en todos los lugares de trabajo, de estudio. Es un primer paso para avanzar en la movilización. Sí, e inclusive planteándole a todos aquellos sectores progresistas y democráticos. Hemos visto en el diario Página 12 una nota de Horacio González, el director de la Biblioteca Nacional, planteando justamente que lo que hay que escuchar es el sentimiento democrático, que hay que mostrar las pasiones. Bueno, hagamos esa consulta, hagamos ese referéndum para que la población se posicione y pueda dirimir realmente democráticamente estas cuestiones. Ahora, una preguntita más, digo, el kirchnerismo en estos años solamente ha pagado 173.000 millones de dólares. ¿Qué se podría hacer con 173.000 millones de dólares? Bueno, ni hablar que empezar por un enorme plan de obras públicas que incluya todas las necesidades populares, que con solo andar por las calles de cualquier ciudad y cualquier pueblo de la Argentina uno puede comprobar que es necesario, en primer lugar, vivienda. Hay un déficit habitacional de más de 3 millones de viviendas en la Argentina. Un plan de obras públicas que se dedique a sanear ese problema. El estado de la salud y la educación públicas. Es recurrente la denuncia. Bueno, yo soy docente y constantemente estamos viendo no solamente el estado de la educación pública, sino además los salarios de los maestros. Ahora se está reabriendo la discusión en la provincia de Buenos Aires porque las negociaciones a las que han llevado los sindicatos, inclusive contra sus propias bases, han sido paupérrimas. El caso de la salud, los hospitales públicos, bueno, basta simplemente con ir a un hospital público y atenderse para ver la situación en la que está. Es decir, hay en primer lugar resolver las principales demandas del pueblo trabajador y pobre. El problema del transporte es otro de los problemas candentes que ya hemos visto que ha llevado a masacres sociales, de las cuales son responsables todos los gobiernos y en particular el gobierno de la
provincia y de la nación y de la provincia y ciudad de Buenos Aires, como ha sido la masacre de Once. Empezar por esos problemas que además implicaría combatir la desocupación, que hay una desocupación estructural que, más allá de los datos del INDEC, no baja del 10%. Es bueno, decir, justamente una consulta popular, que no es simplemente, al revés, todo lo contrario, no es decir sí o no, sino abrir todos estos temas, justamente permitiría que millones de personas puedan decidir sobre X cantidad de millones y millones de dólares o de pesos, ¿a qué se destinan? ¿A qué se destinan? Porque tampoco es una cuestión de que a nosotros se nos ocurre que estas cosas son primordiales y vitales, que es vivienda, que es salud, que es educación, pero seguramente si se abre un gran debate nacional, entre millones vamos a encontrar, y sobre todo entre los trabajadores, otras necesidades y un montón de demandas insatisfechas que tranquilamente se pueden resolver. Si no me equivoco, ya los 15.000 millones de dólares, y esto es el último dato, para imaginar la magnitud, los 15.000 millones de dólares, que si se abre la discusión, bueno, ahora si se le paga no solo al 1%, sino al 6% restante, es decir, los 15.000 millones de dólares que están en discusión de los fondos buitres que no entraron a los canjes y a la reestructuración. Esos 15.000 millones de dólares triplican, si no me equivoco, y si me equivoco hacia abajo, porque triplican el presupuesto para educación de la provincia de Buenos Aires. De mínima. Alto cálculo. Bueno, para ir cerrando, un mensaje que nos llegó de Armando, que dice, cuando dice el gobierno que va a pagar la deuda, no es que los que pagan es el gobierno o los empresarios, los que tenemos que pagar somos los trabajadores y los sectores populares con más ajustes. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, y otro de los mensajes que nos llega a Giro a la Izquierda es ¿qué se sabe del paro docente en el Belgrano y en el Montserrat? ¿Cuándo vuelven las clases? Bueno, justamente tenemos un informe, una cobertura que hace instantes se movilizaron padres, docentes y estudiantes de las escuelas preuniversitarias. Veamos y enseguida seguimos hacia el final de Giro a la Izquierda. El conflicto viene de larga data, digamos, hace desde principios de marzo que venimos exigiendo una recomposición salarial que responda a la devaluación que sufrimos a principios de año y a los altos índices de inflación, aparte de ya venir denunciando una paritaria que se había firmado por 16 meses que sabíamos que iba a un fracaso. En un país como este no tiene lógica firmar una paritaria por 16 meses. También de la mano, digamos, con una caracterización simple. Hay plata para pagarle a Repsol en ese momento cuando empezó el conflicto. Había 5.000 millones de dólares para pagarle a Repsol y no para los docentes. Empezó a medida de advertencia de la mano los conflictos docentes de todo el país y no hay plata para los docentes. Y bueno, llegamos a un junio donde las ofertas siguen siendo completamente miserables, digamos, porque lo que se está por firmar es realmente una vergüenza. Estamos pidiendo un 15% de recomposición salarial más un 35% de aumento. El 15% hace eco a que fuera retroactivo a enero de 2014. El 35% que tiene que ver con la nueva paritaria. Más el cumplimiento de la puesta en marcha de un convenio colectivo de trabajo que resultó de ser una maniobra de relajación de las discusiones, donde incluso lo que se firmó hoy no contempla nada de lo que se acordó hace 2 meses atrás. Entonces ya llevamos cerca de 20 días, digamos. Los últimos 12, 13 días de corrido llevamos, pero 20 días en total desde el principio de año. Pasa que, a diferencia de muchos otros años, te puedo nombrar 99, 2001, 2005, el mismo 2013, perdón, nunca pasó en esta época del año. Y la apuesta del gobierno y de las federaciones amigos a que esto ayudara, a que no se interrumpiera el comienzo de las clases, terminó produciéndose que en el caso del Belgrano no se tomen los cuatrimestrales y se pospongan la fecha, y en el caso del Monse no se terminen las clases del segundo trimestre de forma normal. Estamos acá con la lucha docente, estamos acompañando lo que ellos reclaman y nosotros desde el centro y los estudiantes consideramos muy justa esta lucha. Acá el problema es un problema serio porque es un problema de presupuesto, es un problema de exclusión. Los docentes universitarios estamos siendo excluidos porque tenemos un básico de 3.200 pesos para el sueldo del que ingresa inicial.
las federaciones adictas al gobierno, al régimen, porque esto no es gobierno, esto es un régimen, nos han hecho firmar una paritaria de 18 meses, el único gremio que tiene paritaria por 18 meses. ¿Para qué? Para callarnos la boca desde marzo a junio. Está buena la manifestación esta porque está bueno que el maestro luchen por su sueldo que necesitan porque están todos los días ahí dándonos clases, forzándonos para que aprendamos 8 horas y está buena que como que le paguen, como que le den una retribución por el esfuerzo que hacen todos los días. Porque no les alcanza el sueldo y por eso me parece que está muy bien lo que están haciendo. Bueno, esto que veíamos sucedió hace apenas algunas horas aquí en Córdoba, así desde Giro a la Izquierda le damos toda nuestra solidaridad a los docentes preuniversitarios en lucha. Y seguimos recibiendo mensajes, se comunicó con nosotros Carlos que nos dice: soy gasista, fui a hacer un trabajo a una casa donde vive un policía y no me dejó hacer la instalación, sacó el arma, me apuntó y me amenazaba, la vida de los trabajadores no vale nada para la policía. Bueno, siguen llegando denuncias contra la narcopolicía de Córdoba. Teníamos un informe sobre una actividad que va a suceder este sábado, una actividad de performance que se llama Requiem para el Cabaret Voltaire. Es la segunda jornada que se realiza con la convocatoria de distintos artistas. Es una actividad colectiva en el Espacio Cultural Bataclana. Lamentamos que nos quedamos sin tiempo para pasarlo, pero te pasamos la invitación este sábado a las 19 horas en la calle Arturo Mevas 1083 en Barrio Güemes, con entrada a la gorra. También te invitamos a ver la interesante entrevista que se realizó sobre la jornada de performance y la muestra que se hizo, una muestra de artistas plásticos contra la criminalización de la protesta y de la pobreza. Así que podés ver la entrevista a los artistas en el Facebook de Giro a la Izquierda o en el Facebook de Bataclana. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Difundí este programa si te parece importante que se conozcan estas ideas que no en todos los medios de comunicación se pueden ver. Difundilo, estamos por Facebook y mañana jueves a las 13 horas repetimos en Canal C. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. El mobiliario de Giro a la Izquierda fue realizado por Pedro Glosny, Carpintería y Diseño. Contacto en Facebook, Diseño Limón, email diseñolimón@gmail.com.